Un joven millonario que se dirigía a toda prisa a una reunión importante se fijó en un mendigo con un niño bajo la lluvia. Sin dudarlo, le entregó las llaves de su casa. Más tarde, cuando regresó sin llamar a la puerta, le sorprendió lo que vio. Era un día ajetreado en Madrid. Mientras se abría paso entre la multitud en uno de los eventos arquitectónicos más prestigiosos del país, Javier se percató del marcado contraste entre la opulencia que le rodeaba y el verdadero propósito del acto. En realidad, se trataba de un acto benéfico dedicado a recaudar fondos para proyectos de vivienda social. Arquitectos de primera fila, entre ellos Javier, presentaron sus diseños para estas iniciativas y la velada tenía como objetivo recaudar recursos para llevarlos a cabo. La élite tuvo la oportunidad de marcar la diferencia en la sociedad, aunque para algunos no fue más que otra ocasión de presumir de riqueza y estatus. Javier no pasó desapercibido, se le consideraba uno de los arquitectos con más talento. Su presencia era tan impresionante como los proyectos que creaba. A pesar de su éxito, se murmuraba a sus espaldas que su personalidad había cambiado tras la trágica pérdida de su joven esposa en un accidente y el hecho de que ahora cuidara de su padre enfermo. Algunos pensaban que era frío, pero los que conocían las dificultades de la vida se daban cuenta de que no era más que su forma de afrontar los retos que se le presentaban. Durante el acto, Javier conoció a Isabella, una figura muy conocida en el mundo de la arquitectura y respetada por su amplia experiencia y sus muchos logros. Javier. Siempre es un placer ver aquí a un profesional de tu calibre, comentó con una mirada penetrante. He oído que, a pesar de tu apretada agenda, cuidas de tu padre. Eso es realmente admirable. Él sonrió y asintió cortésmente, pero por dentro se sentía incómodo en este mundo de éxito ostentoso. Percibiendo su incomodidad, Isabella añadió, estos acontecimientos pueden parecer superficiales, pero a veces revelan más de lo que esperamos. ¿Qué te trae hoy por aquí, Javier? No parece que hayas venido solo a socializar. Con una ligera tristeza en el rostro, Javier respondió, estoy aquí más por deber que por deseo. Verá, mi vida nunca ha girado únicamente en torno a la arquitectura. Ha sido moldeada por experiencias humanas más profundas y lecciones que aprendí de mi padre. Hizo una pausa, reflexionando sobre las dificultades que tuvo que superar. Mi padre, a pesar de las dificultades, siempre encontró la manera de ayudar a los demás. Era un hombre sencillo con un gran corazón y me crió solo. Cada sacrificio que hizo me enseñó algo importante sobre la vida. Isabella le escuchó con atención y respeto. Es raro encontrar a un hombre que tenga esos valores, sobre todo después de alcanzar tanto éxito como tú. Tu padre debe de ser un hombre increíble, dijo. Realmente lo es, respondió Javier, con los ojos llenos de orgullo. Hacía de todo para ayudarnos, arreglaba cosas para los vecinos y enseñaba a los niños. Siempre decía que la verdadera riqueza de un hombre no está en lo que tiene, sino en lo que puede dar a los demás. Isabella asintió, dándose cuenta de la profundidad de sus palabras. Eso dice mucho de quién eres, Javier, y de cómo enfocas la vida y tu carrera. Muchos aquí podrían aprender de eso, añadió. Javier sonrió, agradecido por sus palabras. Solo intento vivir mi vida de forma que mi padre se sienta orgulloso de mí. Me enseñó que la verdadera arquitectura de la vida es tender puentes entre las personas, crear un espacio en el que puedan desarrollarse la comprensión y el apoyo. Isabella sonrió con auténtica admiración. Ella también había empezado con pequeños pasos, trabajando duro para alcanzar uno de los puestos más altos en su campo. Sin embargo, a pesar de sus logros, había una profunda tristeza tras sus ojos. Después del evento arquitectónico, Javier volvió a casa, a un lugar que para él se había convertido más en un refugio que en una vivienda. Cuando llegó, su padre, que ahora vivía con él debido a su enfermedad, estaba viendo un programa de televisión nocturno. A pesar de sus problemas de salud, el señor Alejandro se mantenía animado y con la mente despejada. ¿Qué tal el evento, hijo?, preguntó, mirando a Javier con interés.
Recaudó una buena cantidad de dinero. Fue bien, aunque el salón estaba lleno de gente que se cree Dios por su riqueza. En general, fue bien, respondió Javier, sentándose junto a su padre. Incluso hablé con Isabella sobre la importancia de nuestro trabajo para la comunidad. Tras aquella conversación, Javier se levantó y se dirigió a la cocina. Voy a cocinar algo. ¿Quieres algo especial?, preguntó por encima del hombro. Lo que cocines estará bien, hijo, respondió su padre con una sonrisa de agradecimiento. Más tarde, mientras ayudaba a su padre a instalarse para pasar la noche, Javier le explicó sus planes para el día siguiente. Papá, mañana por la mañana tengo que ir a una reunión sobre un nuevo proyecto. Comprobaré que todo está bien antes de irme, y la señora López me ha dicho que vendrá a ver cómo estás. El padre de Javier, cómodo en la cama, lo miró con cariño. Eres un buen hijo, Javier. Ve y haz lo que tengas que hacer. Estoy orgulloso de ti. El señor Alejandro había pasado muchas penurias. Después de que la madre de Javier les abandonara, asumió solo la pesada carga de criar a su hijo. A pesar de las dificultades económicas, siempre hizo de la educación de Javier su prioridad, creyendo que era la clave para un futuro mejor. Cada dólar que ganaba lo destinaba a la educación de su hijo. Con perseverancia y determinación, Javier aprovechó todas las oportunidades educativas y se convirtió en un arquitecto de éxito. Incluso después de conseguir mucho, nunca olvidó los sacrificios de su padre. Javier permaneció a su lado, cuidándole con el mismo amor y gratitud que cuando era niño. A la mañana siguiente, Javier se levantó temprano, preparándose para el gran día. Se vistió con cuidado, eligiendo un traje estricto para una reunión en una ciudad vecina. Cuando salió, empezó a llover a cántaros. El chófer, que conocía bien la rutina de Javier, ya le estaba esperando. Parece que nos espera mal tiempo, Javier, comentó al detenerse. La fuerte lluvia estaba dificultando el tráfico en la ciudad vecina. Mientras el coche circulaba lentamente por la congestionada autopista, Javier miraba por la ventanilla, observando cómo la lluvia golpeaba el cristal, preocupado por la próxima reunión. De repente, se fijó en una escena al borde de la carretera. Una mujer, claramente sin hogar, sostenía en brazos a un recién nacido, intentando protegerlo de la lluvia. Esta visión de desesperación y vulnerabilidad conmovió a Javier. Sin pensarlo, le dijo al conductor: «Pare, por favor. Necesito ayudarla». El conductor, conocedor de la bondad de Javier, le lanzó una mirada comprensiva. «Pero, señor Javier, se mojará y se le estropeará el traje. Además, tenemos que llegar a una reunión». Sin avergonzarse, Javier respondió con firmeza: «No me importa el traje ni llegar tarde. Esta mujer y su bebé necesitan ayuda ahora mismo». Abrió la puerta del coche y salió a la lluvia torrencial. Javier se acercó a la mujer y le preguntó: «¿Puedo ayudarla? Usted y su hijo no pueden quedarse aquí con este aguacero. ¿Tiene algún sitio a donde ir?». Asustada y tratando de resguardar a su hija de la lluvia, la mujer respondió rápidamente: «No, no tenemos a dónde ir». No siguió contando su historia, pero Javier sintió la necesidad de actuar con rapidez. Corrió hacia el coche bajo la lluvia torrencial y pidió al conductor que abriera la guantera. Sacó un manojo de llaves y se volvió hacia la mujer. Se presenta brevemente y pregunta: «¿Cómo se llama?». «Sofía», respondió ella, acunando más fuerte a su hija para protegerla de la lluvia. «Sofía, esta es la llave de la casa de mi padre. Ahora está conmigo, así que la casa está vacía. Tú y tu hija podéis quedaros allí», le dijo Javier mientras le entregaba la llave. «Llego tarde a una reunión, pero mi chofer os llevará». Al entregarle las llaves, Javier se apresuró a volver al coche, ya empapado por la lluvia. «Voy andando a la reunión. Por favor, lleva a Sofía y a su bebé a casa de mi padre. No está lejos. Y pásate por la tienda de camino. Compra lo que necesiten, comida, ropa, pañales, lo que sea». El chófer,
acostumbrado a los actos de bondad de Javier, asintió sin vacilar. Considere lo hecho, señor Javier. Yo me encargo de todo. Tras despedirse de Javier, el conductor se acercó a Sofía y a su hija, que se resguardaban de la lluvia. Vamos, no se preocupen. Os llevaré a un lugar seguro. El señor Javier quiere ayudaros a ti y a tu bebé. Pero Sofía le miró con desconfianza y miedo. No le conozco, le dijo. He visto en la tele lo que puede pasar. No puedo fiarme de ti. Agarró a su hija con fuerza contra el pecho, el corazón le latía con fuerza y la lluvia tamborileaba en el techo del coche. El conductor, sintiendo su ansiedad, se volvió hacia ella con una mirada tranquilizadora. Comprendo su miedo, le dijo en voz baja. Pero le aseguro que el señor Javier es un hombre de buen corazón. Solo quiere ayudar. Al ver que ella seguía dudando, abrió su cartera y sacó algunas fotografías, tendiéndoselas. Mira, yo también tengo familia, continuó. Soy padre. Llevo años trabajando con el señor Javier y se preocupa de verdad por la gente. Sofía echó un vistazo a las fotos, en las que aparecían los hijos y la esposa sonrientes del conductor. Luego se volvió hacia su rostro, leyó la sinceridad en sus ojos y sintió un pequeño atisbo de confianza. Había pasado por muchas cosas, y la idea de un refugio para ella y su hija era demasiado atractiva. Volvió a mirar a la niña temblorosa y finalmente asintió con la cabeza, aunque en su voz se percibía una nota de incertidumbre. El conductor asintió suavemente y no insistió más. Abrió más la puerta y la ayudó a entrar mientras ella acomodaba con cuidado a su hija en su regazo. Acunándola contra él, Sofía trató de proteger a la niña de la lluvia, envolviendo el cuerpecito en los pliegues de su abrigo. Una vez sentados, el conductor arrancó el coche y lo condujo lentamente por las calles mojadas hacia la casa del padre Javier. Antes de dirigirse a la casa, el conductor se detuvo en un pequeño mercado local. Salió a la lluvia y pronto regresó con varias bolsas en las manos. Comida y pañales, explicó mientras guardaba los artículos en el asiento trasero para que tuvieran todo lo necesario cuando llegaran. Mientras tanto, al atardecer, Javier acababa de terminar una larga y productiva reunión. Aunque estaba ocupado con asuntos de trabajo, no dejaba de pensar en Sofía y su hija. En cuanto salió y vio a su chofer esperándole, subió rápidamente al coche. ¿Cómo ha ido? ¿Llegaron a casa de mi padre?, preguntó Javier con preocupación en la voz. Sí, señor Javier, respondió el conductor, pero los dejé al principio de la calle. Pensé que sería más fácil dirigir el coche en esa dirección. Javier, sorprendido por esta decisión, pensó un momento, y luego dijo en voz baja, deberías haberles llevado hasta la puerta, sobre todo con esta lluvia y con un niño pequeño. El conductor asintió disculpándose. Lo siento, señor. Pensé que así sería menos engorroso. Javier suspiró y se recostó en el asiento. No pasa nada, dijo, aún sumido en sus pensamientos. Ha sido un día muy ajetreado para todos. Me pasaré mañana para asegurarme de que están bien y ver si necesitan algo. Su mirada se desvió hacia la ventanilla mientras el coche avanzaba por las calles mojadas. Los pensamientos sobre Sofía y su hija, empapadas y buscando refugio, nunca le abandonaron. Sabía que había hecho lo correcto al ayudarlas, pero seguía preocupado por su bienestar. Cuando Javier llegó a casa, apenas capaz de abrir la puerta, fue recibido por la señora López, la cuidadora de su padre, con una expresión de preocupación en el rostro. Señor Javier, empezó diciendo, con voz insegura. Su padre, el señor García, cogió una copia de las llaves de su casa y se fue justo después de usted. Dijo que quería pasar unos días allí porque se encontraba mejor y se aburría aquí. Javier parpadeó sorprendido. ¿Se fue solo?, preguntó, preocupado por la salud y la seguridad de su padre. Pero él sabe que no debe ir solo a ningún sitio. La señora López le interrumpió rápidamente, sí, se fue solo.
Esperó a que estuvieras fuera de la ciudad porque sabía que no le dejarías ir. Parecía decidido y dijo que se encontraba bien para pasar unos días solo. Al enterarse de la repentina decisión de su padre de ir a la otra casa donde se alojaban Sofía y su hija, Javier pensó inmediatamente en las posibles complicaciones. Sin pensarlo, pidió al chófer que le llevara allí lo antes posible. A medida que el coche avanzaba por las calles, Javier se iba poniendo nervioso. Cuando llegaron a la casa, Javier vio la ambulancia aparcada fuera. Su corazón se aceleró cuando vio que llevaban a su padre en una camilla. Javier entró corriendo, presa del pánico, intentando comprender la situación. Se acercó a los sanitarios y se presentó. «Soy su hijo. ¿Qué ha pasado?». El médico miró a Javier y le explicó con calma: su padre tuvo un derrame cerebral. Afortunadamente, estaba aquí su mujer, que actuó rápidamente y le salvó la vida. Javier se sintió abrumado por las emociones, alivio porque su padre estaba vivo, gratitud porque Sofía había estado a su lado y un profundo temor por lo que podría haber pasado. Caminó junto a la camilla hasta la ambulancia, decidido a permanecer al lado de su padre en ese momento crítico. Aún en estado de shock, Javier observó cómo el médico subía a su padre a la ambulancia. En cuanto el coche partió hacia el hospital, se volvió hacia la casa en busca de Sofía y su hija. Mientras se acercaba a ellas, trató de calmar los nervios tras el susto con su padre, aunque la preocupación aún era legible en su rostro. «Sofía, no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho. El médico te confundió con mi mujer», dijo Javier, intentando romper la tensión con una pequeña sonrisa. Sofía, dándose cuenta de la gravedad de la situación, replicó en tono suave: «No tiene que darme las gracias, señor Javier. Solo hice lo que haría cualquier ser humano. Estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado». Javier se fijó en los comestibles que ella había comprado y se dio cuenta de que solo eran artículos de primera necesidad. «Ya veo. Solo te llevaste lo imprescindible. Podrías haberte llevado más, ¿sabes? No hace falta que te contengas», comenta preocupado por si no se ha llevado todo lo que necesitaba. Sofía le miró con gratitud y alegría en los ojos. «No quería aprovecharme de tu amabilidad. Ya has hecho mucho por nosotros». Hubo un breve silencio y Javier sintió una profunda conexión humana con Sofía. «Sofía, me gustaría mucho saber más sobre ti y tu hija. ¿Cómo acabasteis en esta situación? Si no es mucha molestia, me gustaría escuchar tu historia», dijo, con la voz llena de auténtica preocupación y ganas de ayudar. Sofía respiró hondo, como si sopesara la decisión de abrirse. Miró a su hija y luego a Javier antes de empezar a hablar. «Nunca conocí a mi madre», empezó. «Crecí con un padre que bien podría haber sido un extraño. Bebía demasiado y ni siquiera se daba cuenta de que yo existía». Javier escuchó atentamente, sintiendo la fuerza en sus palabras. «Siempre quise ir a la escuela, ¿sabes? Pero mi padre nunca me lo permitió. Así que leía a escondidas de él cuando se desmayaba, soñando con una vida mejor». Sofía hizo una pausa, reflexionando sobre el recuerdo. Las cosas no hicieron más que empeorar con el paso del tiempo. Mi padre caía cada vez más profundamente en la embriaguez. Intenté ayudarle, pero no pude hacer nada. Era un hombre severo, y la mayor parte del tiempo le tenía miedo. Entonces un día conocí a un hombre. Parecía perfecto, amable y cariñoso. Estuvimos juntos un tiempo, y entonces me quedé embarazada. Al principio estaba asustada, pero pensé que por fin tendría una familia de verdad. Pero en cuanto se enteró, desapareció sin dejar rastro. Oculté el embarazo todo lo que pude, pero cuando mi padre se enteró, ni siquiera me dio la oportunidad de explicárselo y me echó de casa, dejándome solo con lo puesto». «¿Cómo sobreviviste?», preguntó Javier, con preocupación en la voz. «Pedía dinero y vivía en la calle. Cuando nació mi hija, otros sin techo me ayudaron. Tenía miedo y no confiaba en nadie. Pero tenía que ser fuerte por ella»,
dice Sofía, con los ojos llenos del peso de la lucha. Javier vio el dolor y el miedo en su rostro, pero también reconoció su increíble fortaleza. Eres increíblemente fuerte, dijo en voz baja. Tu historia es la de una tremenda resistencia. Ella sonrió con tristeza. No tuve elección. La vida no me era favorable. Pero no podía rendirme. Por el bien de mi hija, lo volvería a hacer. Ni siquiera sé cómo darle las gracias por todo, añadió, con la voz temblorosa por la emoción. Cuando vi todos los libros que tenía tu padre, pensé que era el paraíso. Me encanta leer, pero nunca había tenido acceso a tantos libros. Xavier sonrió de buen humor. Siéntete libre de leer todo lo que quieras, Sofía. También he tenido en cuenta tus necesidades, dijo Javier cuando estaba a punto de marcharse y le entregó un sobre. Esto te ayudará con algunos de los gastos. Sofía cogió el sobre y sintió su pesadez en las manos. Al abrirlo con cuidado, sus ojos se abrieron de par en par al ver la cantidad de dinero que había dentro. Javier, esto es demasiado. No puedo aceptarlo todo, dijo tartamudeando, con la voz temblorosa por la emoción. Por favor, cógelos, insistió Javier, sonriendo suavemente. Los necesitas más que yo. Puedes usarlos para comprar ropa, comida, cualquier cosa que necesitéis tú y tu bebé. A Sofía se le llenaron los ojos de lágrimas. Ni siquiera sé cómo agradecértelo. No solo me estás ayudando. Me estás dando esperanza. Se hizo el silencio y Sofía, mirando a Javier, pensó de repente. ¿Puedo preguntar si estás casado, Javier? Javier suspiró, una sombra apareció en su rostro. Lo estaba, empezó. Mi mujer falleció en un accidente apenas un mes después de casarnos. Ocurrió hace 3 años. Sofía se llevó la mano a la boca, sorprendida y entristecida por su revelación. Lo siento mucho, Javier. No tenía ni idea. Él asintió levemente. No pasa nada. Fue duro, pero he aprendido a vivir con ello. El dolor nunca desaparece del todo, pero aprendemos a seguir adelante, ¿no? Sofía asintió, sintiendo una inesperada conexión con Javier a través de su experiencia compartida de pérdida y penuria. Javier se levantó y cogió las llaves. Bueno, es hora de que me vaya, pero siéntete como en casa. Si necesitas algo, llámame. Gracias, Javier, dijo Sofía sinceramente. Por todo. Él asintió, una sonrisa triste apareció en sus labios. Cuídate, Sofía, y recuerda que no estás sola. Con esas palabras, se marchó, dejando a Sofía embargada por un sentimiento de gratitud, esperanza y una nueva sensación de que no estaba tan aislada del mundo como había pensado antes. Javier regresó a casa, con la mente llena de pensamientos sobre su encuentro con Sofía y su historia. Al día siguiente visitó a su padre en el hospital. El estado de su padre era estable, pero seguía necesitando cuidados constantes. Sentado junto a la cama del hospital, Javier empezó a hablarle a su padre de Sofía y su hija, compartiendo detalles del día en que había estado enfermo. Describió cómo Sofía había llamado al médico y salvado la vida de su padre, y lo difícil que había sido su vida. El padre de Javier escuchaba atentamente, con una profunda emoción reflejada en su rostro. Es una mujer increíble y valiente, hijo, dijo su padre con voz débil pero orgullosa. Es alentador ver que has crecido hasta convertirte en un hombre de tan buen corazón. Doy gracias a Dios por haberme dado la fuerza para criarte yo solo. Se hizo el silencio entre los dos, sumidos en sus propios pensamientos. Tras una breve pausa, el padre de Javier volvió a hablar, esta vez pensativo. ¿No crees que sería mejor trasladar a Sofía y al bebé más cerca de nosotros? Podrían vivir en nuestra casa. Me gustaría tener más vida aquí y no tendrías que viajar para verlos tan a menudo. Javier meditó la sugerencia, dándose cuenta de lo agradable que era la idea de tener cerca a Sofía y a su hija. La idea de que su padre tuviera más compañía también le atraía. Es una buena idea, papá.
Hablaré de ello con Sofía. Creo que su presencia traerá mucha alegría a nuestra casa. El padre de Javier sonrió, claramente conmovido por la posibilidad. Sería maravilloso tener un pequeño por aquí para llenar la casa de vida. Aquí se está tan tranquilo cuando te vas a trabajar. Con esta nueva idea, Javier se despidió de su padre, prometiendo considerar seriamente su propuesta y discutirla con Sofía. Salió del hospital lleno de esperanza, imaginando lo que el futuro les deparaba a todos. Tras un largo día de trabajo en un proyecto importante, Javier se sentía cansado pero decidido. Se dirigió a la casa donde se alojaba Sofía, dándole vueltas a su propuesta. Cuando llegó, vio a Sofía limpiando el salón mientras su hijo jugaba tranquilamente en el suelo. «Sofía, quiero hablar contigo de algo importante», empezó Javier, tomando asiento a su lado. Sofía le miró con curiosidad. «¿Qué pasa, Javier?» Él respiró hondo, ordenando sus ideas. «Mi casa es grande y, desde que mi padre enfermó, está muy silenciosa. A él le gusta leer, y pensé que como a ti también te gusta leer, podríais haceros compañía. Además, él podría ayudarte con tus estudios si quisieras». Sofía pareció sorprendida por tal sugerencia. «¿Así que quieres que mi hija y yo vivamos en tu casa?», preguntó. «Sí», confirmó Javier. «Sería maravilloso que tú y la niña vivierais aquí. Creo que también sería bueno para mi padre. No se sentiría solo y tú tendrías un lugar seguro donde vivir. Además, podrías leer todos los libros que quisieras». Sofía hizo una pausa, pensando detenidamente en la propuesta. «Eso sería maravilloso, Javier. No sé cómo agradecértelo. Sería una gran ayuda para mí y para mi hija, y me encantaría tener la oportunidad de seguir estudiando». Ella respondió satisfecha, y Javier sonrió. «Entonces está decidido. Hagámoslo. Creo que será bueno para todos». Con una sonrisa de agradecimiento, Sofía aceptó y recogió rápidamente sus pertenencias junto con las de su hija. Una vez hechas las maletas, se dirigieron a casa de Javier, y en su corazón guardaba la esperanza de tener una oportunidad de aprender y hacer algo por sí misma. Nada más entrar en la casa, Sofía no pudo ocultar su asombro. «Vaya, Javier, tu casa es increíble. Realmente eres un arquitecto con talento», dijo admirando el mobiliario. Javier sonrió. «Gracias, Sofía. Espero que tú y tu hija os sintáis como en casa». En los días siguientes, Sofía y el padre de Javier empezaron a estrechar lazos. Tenía una impresionante colección de libros y estaba deseando compartir con Sofía los que creía que le interesarían. Un día, el señor Ramírez cogió un libro viejo y dijo: «Este era uno de mis favoritos cuando era más joven. Creo que te gustará». Sofía cogió el libro y empezó a hojear sus páginas amarillentas. «Parece fascinante. Gracias por compartirlo conmigo, señor Ramírez». Tras darse cuenta del vínculo que los unía y apreciar la dedicación de Sofía, Javier decidió que ya no era necesaria una enfermera para su padre. Sofía insistió en cuidar del señor Ramírez cuando Javier estaba fuera de casa. Lo cuidaba con respeto y ternura, y el señor Ramírez disfrutaba mucho de la compañía de Sofía y su hija. Sofía decía a menudo lo mucho que disfrutaba de su nueva vida. «Me gusta mucho cuidar de tu padre, Javier. Es muy amable conmigo y con mi hija. Es lo menos que puedo hacer». Javier asintió, con expresión cálida y sincera. «Ahora eres un miembro más de nuestra familia, Sofía. Tu padre y yo estamos muy agradecidos de tenerte a ti y a tu hija aquí con nosotros». Mientras Sofía se adaptaba poco a poco a la vida en casa de Javier, éste se aseguró no solo de ofrecerle un lugar donde quedarse, sino también la oportunidad de adquirir independencia económica. Valoraba demasiado a Sofía como para dejar que se sintiera dependiente. Un día en que ambos estaban en la cocina, el silencio que se hizo entre ellos incitó a Javier a hablar de algo importante que no se le había ido de la cabeza. «Sofía, he estado pensando», empezó en un tono cauto pero seguro.
Quiero empezar a pagarte el sueldo. Sofía detuvo sus estudios y le miró sorprendida. Javier, no tienes por qué hacer eso. Ya nos has dado a mi hija y a mí todo lo que necesitamos, un hogar, estabilidad. Lo sé, continuó Javier, sin echarse atrás, pero para mí es muy importante que tengas tus propios ingresos y que te sientas libre. No quiero que sientas que tienes que pedir nada. Al ver la genuina preocupación en sus ojos, Sofía sintió un ramalazo de emoción. Le costaba recordar la última vez que alguien se había preocupado por su independencia. Gracias, Javier, dijo en voz baja, con voz temblorosa. Significa más para mí de lo que crees. Hacía tanto tiempo que no me sentía tan valorada y libre. Javier sonrió suavemente y, a partir de ese día, empezó a pagar el sueldo de Sofía con regularidad. Por primera vez en años, se sintió aliviada de tener independencia económica. Ahora podía comprar ropa para su hija sin sentirse agobiada. Pudo comprar libros nuevos que hacía tiempo que quería leer, e incluso ahorrar un poco para el futuro. La libertad que le proporcionaban sus propios ingresos le devolvió la autoestima. Ya no sentía el peso de la dependencia sobre sus hombros, y esta nueva independencia dio brillo a su espíritu. Su confianza creció, al igual que su sensación de seguridad. La bondad de Javier fue más allá de proporcionarle un techo. Su respeto por su dignidad y su generosidad le permitieron reconstruir su vida en sus propios términos. La relación entre Javier y Sofía se hizo más estrecha, con un vínculo tácito de confianza y afecto entre ellos. Javier también llegó a querer a Ana, la hija pequeña de Sofía, y los tres solían pasar tiempo juntos, paseando y disfrutando de su mutua compañía. En esos momentos, Javier compartía con Sofía su pasión por la arquitectura. Ella le escuchaba atentamente, interesada por sus conocimientos y su entusiasmo. Javier, por su parte, se daba cuenta de lo mucho que le gustaba leer y a menudo le recomendaba libros, profundizando aún más su conexión intelectual. Con el paso de los días, sus conversaciones e interacciones tranquilas se fueron convirtiendo en algo más significativo. En el fondo, Sofía se daba cuenta de que empezaba a enamorarse de Javier, pero contenía sus sentimientos, sin saber qué sentía él por ella ni cómo abordarle un tema tan delicado. Atesoraba la vida que habían construido con Ana, pero el miedo y la incertidumbre le impedían abrirse a sus emociones. Papá, creo que me he enamorado de Sofía. Hacía años que no experimentaba algo así, pero no sé qué hacer, confesó. El padre de Javier le sonrió cálida y comprensivamente y le dijo, hijo, la vida es demasiado corta para dudar. Si eso es lo que sientes por Sofía, deberías decírselo. Merece ser feliz. Javier pensó un momento en las palabras de su padre. ¿Y si ella no siente lo mismo? Preguntó, lleno de dudas. No lo sabrás hasta que lo intentes. Y por lo que he visto, la forma en que te mira lo dice todo, le animó su padre. Animado por este consejo, Javier decidió hablar con Sofía. Quería sincerarse con ella sobre sus sentimientos y ver si ella sentía lo mismo. Con nerviosismo y esperanza, empezó a planear la conversación, deseando que ella compartiera sus emociones. Por la noche, después de acostar a Ana, Sofía estaba sentada en el salón con un libro cuando Javier se le acercó. Se sentó a su lado, con el corazón palpitándole en el pecho. Su voz suave pero vacilante rompió el silencio. Necesito hablar de algo importante, dijo Javier mirándola a los ojos. Sofía dejó el libro a un lado y se volvió hacia él, su rostro expresaba plena atención. Claro, Javier, ¿qué pasa?, le preguntó. Javier respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. En los últimos meses, he empezado a sentir por ti algo más que amistad. Has traído una nueva luz a mi vida y a esta casa. Ana y tú habéis llegado a ser más importantes para mí de lo que jamás creí posible. A Sofía se le aceleró el corazón, estaba sorprendida y emocionada por sus palabras. Javier, yo también siento algo por ti. Has sido increíble para nosotros, respondió, con la voz ligeramente temblorosa.
Javier le cogió suavemente la mano. Sofía, quiero estar ahí para ti y para Ana. No solo como amigo, sino como alguien a quien de verdad le importáis. Me gustaría formar parte de la vida de Ana, cuidarla como si fuera mi propia hija. La sinceridad en la voz de Javier conmovió a Sofía y se le llenaron los ojos de lágrimas. Significa mucho para mí. Ana y yo ya te vemos como parte de nuestra familia. Desde aquella noche, la relación entre Javier y Sofía empezó a florecer. Cuando Sofía empezó a asistir a actos sociales y profesionales con Javier, tuvo que enfrentarse a comentarios crueles. Algunos la llamaban despectivamente, reprochándole ser una mendiga a la que Javier había dado cobijo. En algunos lugares, la gente les lanzaba miradas prejuiciosas y cuchicheaban entre ellos. Pero Javier hacía caso omiso de estas opiniones, permaneciendo siempre cerca de Sofía, que cada día se sentía más cómoda y en confianza con él. La señora Isabel, muy conocida en el círculo social de Javier, se acercó a ellos. Con una sonrisa cortés los saludó. Javier, Sofía, me alegro de veros aquí. Me he enterado de vuestra relación y quiero felicitaros, dijo, manteniendo un tono amable. Sofía le dio las gracias, aunque se sintió un poco tensa bajo la intensa mirada de Isabella. Había algo en la forma en que Isabella la miraba que inquietaba a Sofía, pero intentó mantener la compostura. Isabella continuó sin apartar la mirada de Sofía. Siempre es agradable ver caras nuevas en nuestros eventos. Sofía, tienes un aspecto bastante distintivo. Gracias, Isabella, respondió Sofía cortésmente. Antes de que se me olvide, me gustaría invitaros a los dos a cenar a mi casa la semana que viene. Javier dudó un momento, sintiéndose obligado a aceptar la invitación aunque no le entusiasmara. Intercambió una rápida mirada con Sofía, preguntándose en silencio qué pensaba antes de responder. Con mucho gusto, signora Isabella. Iremos, dijo Javier, sonriendo amablemente. Isabella pareció satisfecha con la respuesta. Lo estoy deseando. Va a ser una velada encantadora, añadió antes de marcharse, dejando solos a Javier y Sofía. Cuando se hubo ido, Javier se volvió hacia Sofía. Lo siento, pensé que sería mejor aceptar. Espero que no te importe, dijo un poco preocupado. Sofía asintió apoyando su decisión. Está bien, Javier. Creo que será una experiencia interesante, respondió ella, tratando de sonar optimista. Siguieron disfrutando del evento, aunque la próxima cena en casa de Isabella les hizo sentir curiosidad y cautela. Cuando llegó el día de la cena, Javier y Sofía se prepararon para la ocasión. Al llegar, quedaron impresionados por el esplendor y la belleza de la casa de Isabel. Era evidente que se trataba de una arquitecta de renombre. Cada detalle de la decoración había sido cuidadosamente pensado y ejecutado con precisión. La estética era impecable y combinaba armoniosamente el arte moderno y el clásico. Cuando entraron, Isabella la saludó cordialmente y les indicó que se sentaran. Mientras Sofía admiraba la elegancia del mobiliario, no podía evitar la sensación de que faltaba algo. A pesar de la innegable belleza de la casa, le faltaba calidez, como si careciera de una verdadera sensación de hogar. Isabella vivía sola en esta gran mansión, y aunque la habitación era impresionante, no desprendía la alegría y el ambiente acogedor que cabría esperar. «¿Qué casa más bonita tienes, Isabella?», comentó Sofía, intentando ocultar sus sentimientos sobre el mobiliario. «Gracias, Sofía. He dedicado mucho tiempo a cada detalle», respondió Isabella con una sonrisa orgullosa pero reservada. La mirada de Isabella se detuvo en Sofía con una expresión difícil de entender. Tras un breve silencio, empezó a abrirse, contando historias personales de su pasado. Contó las penurias a las que se había enfrentado y lo injustamente que la vida la había tratado en sus años mozos, y Javier y Sofía se quedaron perplejos al saber por qué lo hacía. Intuyendo que había un significado más profundo detrás de las palabras de Isabella, finalmente le pidieron que fuera más franca. «Señora Isabella, perdóneme, pero estoy un poco confuso.
¿Podría explicarme por qué nos ha invitado a cenar esta noche? Isabella respiró hondo, como si reuniera fuerzas para compartir lo que había estado ocultando durante mucho tiempo. Se levantó, se acercó a una estantería y sacó un álbum de fotos. Al abrirlo por una página con una foto tomada años atrás, Javier y Sofía se quedaron mirando la imagen en la que Isabella estaba visiblemente embarazada. ¿Dónde está el bebé?, preguntó Javier, tratando de entender qué quería decir Isabella. Ella, con los ojos llenos de lágrimas, miró directamente a Sofía. El bebé eres tú, Sofía. Esta revelación hizo que Javier y Sofía se quedaran inmóviles. Sofía cambió la mirada de la fotografía a Isabella, intentando comprender lo que acababa de decir. ¿Soy tu hija?, preguntó, con la voz temblorosa por la emoción. La revelación de Isabella de que era la madre de Sofía sonó como una explosión, sumiendo a todos los presentes en un estado de desconcierto. Javier, perplejo, tomó la palabra. Eso es imposible, Isabella. Sofía creció sin conocer a su madre. ¿Cómo puede ser eso cierto?, exclamó, aún en estado de shock. Sofía miró de un lado a otro a Javier e Isabella, incapaz de encontrar las palabras. La idea de que la mujer sentada frente a ella pudiera ser su madre le resultaba completamente insondable. Isabella, con los ojos llenos de emoción, empezó a contar su historia. Cuando era más joven, conocí al padre de Sofía. Al principio parecía un hombre amable, aunque sufría de adicción al alcohol. Estuvimos juntos un tiempo y me quedé embarazada. Pero después de que naciera Sofía, algo cambió en él. Se volvió agresivo y el día que salimos del hospital se la llevó. Desapareció, y yo no tenía ni idea de a dónde había ido ni de cómo encontrarlo. Todos en la mesa se quedaron en silencio, escuchando atentamente mientras Isabella continuaba. Hice todo lo que pude para encontrarlo. Contraté a investigadores privados y me gasté una fortuna, pero fue como si ambos hubieran desaparecido de la faz de la tierra. No había pistas, nada que investigar. Fue como si se hubieran esfumado, sin dejar ningún rastro que pudiera devolverme a mi hija. Sofía se quedó sentada, escuchando cada palabra, con las emociones bullendo en su interior. Sentía rabia y tristeza por los años que había pasado sin su madre. La confusión se apoderó de su interior mientras comprendía lo que Isabella le estaba contando. ¿Así que el hombre que me crió me robó?, preguntó Sofía, con la voz temblorosa por la emoción al intentar comprender la gravedad de aquella revelación. Isabella no pudo contener las lágrimas, le temblaba la voz. Sí, Sofía, él te arrebató de mí, mi tesoro más querido, y pasé todos los días de mi vida buscándote. Nunca me di por vencida. Sofía, aún aturdida por haber oído la verdad, levantó los ojos hacia Isabella y le preguntó, ¿por qué estás tan segura de que soy tu hija? ¿Por qué ahora, después de todos estos años? Isabella, cuyo rostro mostraba una mezcla de alivio y tristeza, respiró hondo y explicó, cuando te vi en el acto con Javier, algo dentro de mí simplemente hizo clic. Era una sensación de la que no podía deshacerme. Tienes una marca en el brazo, igual que la mía. Esa marca fue lo último que recordé de ti antes de que te separaran de mí. La voz de Isabella temblaba de emoción, pero continuó, decidida a explicarse. Después de aquel incidente, no pude ignorar la sensación, así que acudí a un detective privado con el que había trabajado durante años. Se lo conté todo y empezó a investigar tu pasado. Llevó tiempo, pero poco a poco las piezas empezaron a encajar. Finalmente, el detective encontró a tu padre. Vivía en la calle, bebía y se parecía al hombre que una vez conocí. El investigador se acercó a él, le ofreció una copa y, en su estado de embriaguez, tu padre habló. Lo confesó todo, me contó cómo te alejó de mí aquel día. No te registró en ningún sitio, no trabajó oficialmente y vivió lejos de casa para que no le encontraran. Cubrió todas sus huellas para que nunca pudiera localizarle. Sofía estaba sentada absorbiendo cada detalle, con los pensamientos desbocados.
Parecía que toda su vida había sido una mentira, oculta bajo capas de secretismo. La verdad por fin salía a la luz, pero era desorbitada. Así que vivía con miedo a ser encontrado, escondido en las sombras, y me arrastró con él, manteniéndome en la misma oscuridad. Javier miró a Sofía y luego a Isabel, intentando comprender lo que había oído. El asombro se leía en su rostro, y la incredulidad en su voz. Toda esta historia. Es increíble. No puedo ni imaginármelo. Sofía, con la voz cargada de emoción, dijo en voz baja, nunca pensé que algo así pudiera ocurrirme en la vida. Es demasiado para asimilarlo todo de golpe. Isabella, con lágrimas brillando en los ojos, asintió lentamente, reconociendo la gravedad del momento. Lo sé, cariño. Es un shock para todos nosotros, añadió suavemente. Incluso después de todo lo que hizo, me aseguré de que llevaran a tu padre a un centro de tratamiento. Le han diagnosticado esquizofrenia y pasará allí el resto de su vida. Javier, aún intentando comprender, preguntó con cautela, ¿te desviviste por él, incluso después de lo que os hizo pasar a Sofía y a ti? Isabella dio un largo y profundo suspiro, su mirada era distante, estaba ordenando sus pensamientos. Sí. A pesar de todo, sigue siendo un hombre muy enfermo. Merece compasión. Pasé años llena de ira hacia él. Pero ahora, cuando veo a mi hija frente a mí, la felicidad que siento me abruma. No puedo aguantar más el dolor. Sofía se volvió hacia Isabella, con el corazón desbordante de emoción. Su voz era tranquila, pero llena de gratitud. Gracias, Isabella. Todavía estoy tratando de entenderlo todo, pero te estoy agradecida por cuidarlo. A pesar de todo lo que me ha hecho, sigue siendo mi padre. Tras estas desgarradoras revelaciones, la vida de Sofía cambió radicalmente. Empezó a visitar a Isabella con regularidad, y juntas intentaron arreglar la relación que había estado rota durante tanto tiempo. Durante una de sus visitas a casa de Isabella, Sofía empezó a sentir esperanza, la alegría de un nuevo comienzo naciendo en su interior. En una conversación tranquila, Isabella compartió sus esperanzas para el futuro de Sofía. Siempre has querido seguir estudiando, ¿verdad? Preguntó mientras servía té a Sofía en la terraza soleada de su elegante casa. Sus ojos se iluminaron con una chispa de esperanza, y Sofía respondió, sí, siempre he querido estudiar arquitectura, pero nunca he tenido la oportunidad. Isabella sonrió cálidamente, con una mirada llena de ternura. Bueno, creo que ha llegado el momento de hacer realidad ese sueño. Quiero que vayas a la mejor escuela de arquitectura del país. Yo me encargaré de todos los preparativos. Sofía se quedó sin palabras, con el corazón desbocado por la emoción. Por un momento apenas pudo hablar. ¿Harás esto por mí? Y ni siquiera sé cómo agradecértelo. Mientras hablaba, los ojos de Isabella se llenaron de lágrimas de agradecimiento. Cruzó la mesa y puso la mano en el brazo de Sofía. Es lo menos que puedo hacer. Y eso no es todo, añadió Isabella. Estoy construyendo una habitación para Ana aquí mismo, en casa. Quiero estar presente en cada momento de su crecimiento, algo que lamentablemente me perdí contigo. Sofía, que ahora lloraba abiertamente, sintió una oleada de felicidad y alivio. Esto significa mucho para mí, Isabella. Ana estará encantada de tener una abuela como tú. En un momento dado, mientras Ana jugaba en el patio, Isabella compartió sus sentimientos más íntimos con Sofía. Después de encontrarte, mi mayor deseo es que me llames mamá. Pero me doy cuenta de que todo esto aún es nuevo y respeto tu tiempo. Haré todo lo posible para ganarme ese título. Las palabras de Isabella conmovieron a Sofía, que respondió con sinceridad, ya haces mucho, Isabella. Valoro cada gesto amable que tienes. Estoy segura de que nos uniremos aún más. Con el tiempo, su relación se fortaleció de forma natural. Sofía visitaba regularmente la casa de Isabella, donde Ana estaba encantada de pasar el tiempo. La niña,
sintiéndose completamente cómoda cerca de Isabella, llenaba la casa de risas y felicidad, creando un ambiente de familia que hacía mucha falta tanto en la vida de Sofía como en la de Isabella. Unos años más tarde, cuando Sofía ya había terminado sus estudios en la Facultad de Arquitectura, se preparaba para su fiesta de graduación. Después de todos los retos y de superar muchos obstáculos, estaba a punto de celebrar un hito importante en su vida. En la ceremonia de graduación, profesores, familiares y amigos se reunieron para celebrar el éxito de Sofía. Mientras caminaba por el pasillo hacia el escenario, se sintió abrumada por el orgullo y la gratitud. Su mirada recorrió la multitud en busca de 3 personas especiales: su marido, que siempre la ha apoyado, su suegro, que se ha convertido en una figura paterna de confianza, y por supuesto Isabella, el apoyo más leal en su carrera de arquitecta. Al subir al escenario, Sofía miró al público y comenzó su discurso. Hoy estoy aquí no solo por mi esfuerzo, sino también por el inestimable apoyo de algunas personas muy especiales, dijo, con la voz llena de emoción. Mi marido, que siempre ha estado a mi lado, dio un paso al frente. Fue mi apoyo inquebrantable, siempre empujándome a alcanzar mis metas. Y mi suegro, que me trató como a su propia hija, se convirtió en un apoyo en los momentos más difíciles. La mirada de Sofía se desvió entonces hacia Isabella y respiró hondo antes de continuar. Y, por supuesto, mi querida mamá. Isabella, mamá, no solo me diste la oportunidad de recibir una educación, sino que también me diste el hogar, el amor y la familia con los que siempre soñé. Cuando las sentidas palabras de Sofía llenaron la sala, todos los presentes sintieron la profundidad de su gratitud. Pero nadie estaba tan conmovida como Isabella, que no podía contener su emoción. Se llevó las manos a la cara y se le saltaron las lágrimas, incapaz de ocultar sus sentimientos cuando oyó que Sofía la llamaba mamá. La palabra, pronunciada con tanta ternura, le llegó profundamente al alma. Cuando Sofía terminó su discurso, las lágrimas de Isabella siguieron cayendo por su rostro. La simple palabra, mamá, le había llegado al corazón de una forma que nunca hubiera imaginado. En ese momento, el amor, la gratitud y una profunda satisfacción brotaron de su alma. Este momento perfecto de alegría desenfrenada y profunda conexión sustituyó por fin a años de búsqueda de respuestas, de sufrir la separación y la incertidumbre. Una vez terminada la ceremonia de graduación, Isabella se dirigió rápidamente hacia Sofía. Se abrazaron con fuerza, y pareció como si los años de distancia se hubieran borrado y su vínculo como madre e hija se hubiera fortalecido. Hija mía, susurró Isabella entre lágrimas, has puesto fin a mi vida de un modo que jamás habría imaginado. Acercando a Isabella, Sofía respondió suavemente, mamá, me has enseñado el verdadero significado de la familia y el amor. Nunca podré agradecerte lo suficiente todo lo que has hecho. Salieron de la ceremonia de graduación cogidas de la mano, ambas llenas de esperanza en el futuro. A partir de ese momento, supieron que sus vidas estarían llenas de felicidad. Su viaje juntos fue un poderoso testimonio de los inquebrantables lazos del amor de una madre, demostrando que una madre nunca abandona a su hijo a pesar de los obstáculos que pueda presentarle la vida. ¿Cuál fue su momento favorito? ¿O tal vez tenga una idea para su próxima historia? Con tu apoyo, estas historias de amor, redención y segundas oportunidades continuarán. Recuerda, nunca es demasiado tarde para empezar tu vida de cero. Permanece atento y sigamos explorando juntos las profundidades del corazón humano.